Hola, buenas. Hola, hola a todos. ¿Cómo están? Seguimos con las charlas de Karate y Ciencia. Hola a todos los que van apareciendo. Un abrazo ahí a todos. Ahí está mirando Sensei Patrick, Elier 45, Mario Vargas Ríos. Un abrazo. Bueno, les cuento que hoy seguimos con las charlas de Karate y Ciencia. Y hoy día tenemos un invitado maravilloso. Viene Sensei Gerardo Valves, séptimo dan del Kyudokan, a contarnos un poquito de su vida, de su pasar en el karate. Así que ahí apareció, vamos a invitarlo. Un abrazo ahí a Uruguay. Manu. Hola, hola. Sensei, ¿cómo está? Bien, ¿me escucha bien? Yo lo escucho perfecto. ¿Usted? Perfecto. Maravilloso. ¿Cómo está, Sensei? Pero acá, bien, ya incorporado al lugar para poder conversar un poco. Muy bien. Qué bueno. ¿Cómo lo ha tratado la cuarentena estos días? Acá la cuarentena ha sido un poco transitoria, o sea, uno tiene que entrar a los lugares con tapaboca, a los lugares cerrados, pero después no ha tenido mayor injerencia, este, digo, sí, hay muchísimos casos, Canadá tiene muchísimos casos, pero por ejemplo, ya se abrieron los restaurantes para la gente para que la gente se sienta afuera. En fin, digo, no, yo no miro mucho tampoco televisión de Canadá, vamos a empezar por el principio. O sea, que estoy más enterado de lo que pasa en cualquier otro lado, menos en Canadá. Pero yo salgo a trabajar cuando tengo que ir a trabajar, no noto la diferencia. Los primeros días sí, la calle estaba vacía. Claro. Pero pasados unos 15 20 días, fue normal. Qué bueno, qué bueno. La verdad. Bueno, si Chile, se mantiene la tasa más o menos, qué alegría sí, que no se sienta tanto. no. Bueno, primero que todo, para mí es un honor que usted esté acá en esta plataforma que he creado hace un tiempito atrás, que bueno, usted estuvo ahí en conocimiento desde el principio, que es Karate y Ciencia, que en un Muy principio bueno. tenía un objetivo muy distinto, pero hoy en día se ha convertido en otra cosa y es una plataforma, la verdad que a muchos le ha servido para aprender cosas nuevas, no cosas nuevas del como que vamos evolucionando y creando nuevo karate, sino que lo que viene atrás, o la ciencia. Claro, no. Digo, es complementar una pasión con ciencia. Claro, así de simple. Así que, bueno, Sensei, de verdad que yo estoy muy agradecido que usted me haya dado la oportunidad de entrevistarlo. Y para comenzar, me gustaría que usted le contara a la gente que nos está viendo o que va a ver esta charla después, porque esto queda colgado ahí en la red y lo puede ver cuando quiera, quien quiera. Un poquito de su historia y desde el inicio hasta hoy, a grandes rasgos, para que la gente lo conozca un poquito. Eso, Sensei, le dejo la palabra para que nos cuente su pasar por el karate. Bueno, muchas gracias. Bueno, tengo 61 años de edad, casi 50 de karate, aunque empecé un poquito antes porque en el año 67 empecé a hacer judo como todos los niños por aquella época, los papás los llevaban a hacer judo generalmente. Este, y, y un día, en el mismo lugar donde aprendí judo, pusieron karate. No tenía la más leve idea de qué se trataba la historia y me sacaron corriendo porque eran todos 6 o 7 grandotes pero bueno, insistimos con otro chico que también hacía judo conmigo y y bueno, al final pudimos entrar y acá hasta ahí llegué. Este, Estuve unos meses haciendo karate ahí, pero claro, al no ver niños y el castigo era muy grande, se suspendió un poco porque llegaba con más moretones que conocimiento. Y sí, el karate en aquella época era bastante rudo. Y no había prácticamente mujeres entrenando tampoco, o sea que era.
era bastante exclusivo y poco inclusivo, y la pedagogía era totalmente deficiente, ¿no? Digo, no existía la pedagogía. Eh, bueno, entré a hacer otra escuela de karate que sí tenía niños y que tenía mucho marketing, Kyokushin, y lo hice como hasta los 17 años más o menos. Este, y descubrí el Shorin casi de casualidad, a través de una nota que se hace en un diario, y, y me gustó la historia, que no tenía nada, o sea, la única vez que tuve un poco de conocimiento de la historia antes fue cuando tuve una lesión en una rodilla y fui al traumatólogo y arriba de la mesa el traumatólogo tenía unos, unos libritos pequeñitos de un medicamento y se llamaba Tromacin, que después se prohibió, y ahí tenía una breve historia del karate, del judo, del kendo y del aikido. Y me lo regaló, y ahí, en esas 3 o 4 páginas que hablaban de karate, fue lo único que tenía acceso. Ahí por el año 74 nace una revista en Argentina que se llama Judo Karate, y ahí me empiezo a enterar un poquito más. En el año 76, fines del 76, principio del 77, es que conozco el Shorin Ryu a través de esa nota de diario que yo te dije. Y bueno, fui a ver la clase. Eh, el instructor que estaba ahí no estaba muy convencido de dejarme entrar porque había un poquito más la fama de lo que era el Kyokushin en ese momento, ¿no? Y realmente la clase no me gustó para nada, digo, soy honesto, digo, no, la veía suavecita, sí, me gustaba mucho la parte técnica, porque realmente una de las cosas que adolecíamos nosotros era un buen concepto técnico, teníamos un concepto técnico un tanto grotesco, y Venía ahí había entrenando un una, poco más y faltaba un poquito la parte técnica. ¿Así es? el ajuste técnico, no, el Kyokushin no tiene ajuste técnico, no sé ahora, pero por lo menos en aquella época era bastante grotesco, ¿no? O sea, en todo, en el kata, en el Quijón y obviamente que en el kumite también. Eh, y realmente no me gustó la forma, pero sí me gustó la técnica. Entonces, dije, bueno, como siempre fui bastante independiente y en mi búsqueda, ya desde aquellos momentos, hablé con el instructor y que en ese momento era cinturón azul. Ya te digo, en aquel momento, allá por principio de los 70, un cinturón negro era Dios y un cinturón marrón era Jesús, y de ahí para abajo apóstoles, todos, ¿no? Este, entonces, era muy común ver a un cinturón verde al frente de una clase, un cinturón azul al frente de una clase y un marrón, obviamente. Y bueno, y ahí empecé, y como ya tenía una base bastante sólida, no buena técnicamente, pero sí buena en lo que era la parte física, porque era muy exigente la parte física en el Kyokushin. Poquito a poquito fui agarrando la forma. En ese momento lo que hacíamos era Shorin Ryu Shidokan, de Miyahira Katsuya Sensei. Perfecto. Eh, y mi maestro, bueno, el maestro de nosotros era Jorge Julio Brickman, radicado en Argentina, y era alumno a su vez de Yohei Miyazato, que fue uno de los primeros okinawenses que allá por el año 59 llegó a Sudamérica. Y bueno, eso lo hicimos, Shidokan hicimos hasta 83 por ahí, y después pasamos a otra forma de Shorin Ryu, que es el Matsumura Seito ortodoxo, el de Honan Soken, que viene a ser, según él, ya fallecido, ¿no? Un sobrino nieto de Matsumura, Ujú. y bueno, eso lo hicimos eso lo hice hasta el año fines del 87, principio del 88 más o menos, donde la otra persona que estaba conmigo en ese momento, él decide hacer Shotokan de Skiff,
Y yo digo, bueno, no es lo mío, así que no voy a ir para atrás de todos mis dichos, digo, o sea, voy a intentar seguir avanzando. Y bueno, fui a buscar llamé por teléfono, eso fue un miércoles, una cosa así, y llamé por teléfono a la academia del maestro Oscar Giga. Yo ya los había visto en una exhibición de karate okinawense que se había hecho en Buenos Aires, había conocido al papá, Jintatsu, y había conocido también al hermano Benito Giga. Y bueno, me la tiré por ahí, justo estaba por dar una clase y me dijo, bueno, venga cuando quiera. Y dije, bueno, está. Y me fui eso fue un miércoles, el viernes de noche ya estaba en el dojo, y me quedé a dormir en el dojo, o sea, me dejó dormir en el dojo. eh, y ahí empezó mi camino de dentro del Kyodokan, que tiene muchos aspectos, ¿no? O sea, en Argentina el Kyudokan tampoco había entrado hacía tanto tiempo. La escuela de los Higa era Matsubayashi en un principio, y allá por el año 76, 77, 77 más bien, pasaron a ser el Kyudokan del hermano de Jintatsu, que fue el creador de la escuela, que es Yuchoku Higa. Y, y bueno, estuve haciendo. Al principio eran un poco mezcla Matsubayashi con el Kyudokan. Es más, cuando yo empecé recién, se hacían los 5 pinan de Matsubayashi y los 5 pinan de Kyudokan. Para que Wow. tengas una idea, había Sí, sí. bastante. Sí, sí, había un poquito de confusión. Después se sacaron los de Matsubayashi definitivamente y quedaron solamente los de Kyudokan. Y bueno, después a principios de los 90 hago mi primer viaje a Okinawa y ahí me llevó el gran choque de ver que nosotros hacíamos un 20% del Kyudokan que se hacía en Okinawa. Un 30, Increíble. vamos a ser Sí. un poquito más generoso, un 30%. Y bueno, había que cambiar. Pero claro, era difícil cambiar en ese momento porque yo no podía ir a Okinawa todos los meses ni toda la semana. Sí. Entonces opté por. Aparte me llevo otra cosa, digo, era todo diferente, todo diferente. Es decir, encontré el karate de Okinawa como un karate que no tenía una estructura, era muy versátil. El instructor, el profesor que estaba, el maestro que estaba al frente, dividía los grupos y entonces había a su vez otros maestros y entonces según lo que vos hacías venía uno y te enseñaba o venía otro y te enseñaba, algo que no sucedía en esta parte del mundo, ¿no? Claro. Eh, no existía una forma tan japonesa. El okinawense hoy está mucho más estandarizado que en aquella época que yo viajé por primera vez. Pero antes los estándares no existían, el Quijón era como decidía hacerlo el profesor que estaba a cargo. Generalmente había un pequeño Quijón, muy pequeño Quijón que ya estaba elaborado, pero después era un Quijón en base a un kata o a lo que se le ocurriera en ese momento al maestro. Y cuando vuelvo a Uruguay y de ahí me voy a Argentina porque bueno, hay muchas cosas en el medio que no vale la pena contar ahora. Eh, Me encuentro con que me dicen, bueno, Okinawa es Okinawa y acá es acá. Y para mí eso no funciona. O sea, pero bueno, en ese momento y durante muchos años enseñé en forma diferencial. O sea, cuando venía Sensei Oscar, entonces, o cuando nosotros íbamos a Argentina, hacíamos lo que se hacía allá, pero cuando yo estaba dando las clases trataba de ir introduciendo aquella forma que yo había ido viendo y anotando en Okinawa, ¿no? Claro. Eh, Tuve la suerte de ir acompañado, casi todas las veces, de ir acompañado por alumnos, que eso fue muy importante a la hora de. El olvido a veces es involuntario, pero existe, y entonces a veces uno tiene que apoyarse. Gustavo Espínola, que tú lo conoces, fue uno de los Sí, que me sí. acompañó, eh, y a pesar de que era muy joven, de cualquier manera me sentí muy respaldado por él. Hubo otro muchacho también que fue.
Este, después en otras oportunidades me acompañaron otros tantos alumnos. Eh, Estoy hablando de principios de los 90, ¿no? O sea, después sí, después ya hubo grupos que fueron más grandes conmigo. Eh, pero bueno, lo más importante era que teníamos una traba, o yo personalmente tenía una traba fundamental, que era el idioma. Y tuve una suerte enorme que un cuñado de Oscar vivía en Okinawa, había vivido más de 20 años en Argentina, casado con una hermana de Oscar, y él fue el que me guió prácticamente, o sea, en todo. ¿Por qué? Era el que me traducía todas las cosas que decían los maestros, pero a su vez me incentivó a escribir, a escribirlo. Me dice, usted escriba todo lo que le dicen porque no se lo van a volver a repetir. No solamente eso, me dijo, cuando a usted le pregunten si sabe hacer tal cosa, aunque usted la sepa hacer, diga que no lo sabe. Claro. Y de esa manera, entonces se van a dedicar a enseñarle. Si usted dice que lo sabe, ok, como esto ya lo sabe, pasamos a otra cosa. Y eso fue muy importante. Fue muy importante porque aprendí cosas de base que de otra manera no hubiera aprendido. Y conocí cosas que de otra manera no hubiera conocido. Y anoté todo, todo hasta de más. Anoté hasta las dudas. Ya no solamente Ya, las cosas que tenía ya, seguro. Sí. ya en ese tiempo Sensei estaba o pensaba en dedicarse un poquito a esta labor de recopilar información, de divulgar historia de Okinawa. ¿Ya iba con esa idea o eso se fue Sí. dando? No, yo venía desde antes, ya desde antes ya había tenido la suerte de conseguir bastante bibliografía por otros lados y de conocer gente que también me fue instruyendo, a veces con sus errores, a veces con sus mitos también, ¿no? Pero bueno, todo fue aporte y en un momento me convertí a ser, fui una especie de pequeña enciclopedia en un país que, o sea, en el país de los ciegos el tuerto es rey, entonces yo que sabía un Claro, poquito más era un fenómeno. Y aparte de eso que tenía muy buena memoria, sobre todo con los nombres japoneses, las fechas, los tiempos. Y aparte de eso, el haber estado con Brickman, que era realmente una persona muy estudiosa del karate, me permitió también acceder a esa información. Las notas de Brickman en la revista Judo Karate siempre fueron extraordinarias en calidad en sustrato histórico. Y todo eso se fue acumulando. No, lo de Okinawa en la parte histórica, mm, por los lugares que conocí, sí, pero no por la información, porque en ese momento me importaba mucho más en Okinawa aprender la parte de Kyodokan que correspondía a Kyodokan, claro. que tratar de preguntarle sobre cosas a los cuales los okinawenses no le dan la más mínima bola. O sea, el okinawense hoy, el de hace 30 años atrás que yo conocí y el de hoy, de la historia no le interesa mucho. Hay quien sí, y son generalmente profesores de historia. En la escuela nosotros tenemos a un maestro que también es décimo dan, Tokumasa Miyagi, que es catedrático de la Universidad de Okinawa, y es catedrático de historia. Él tiene un muy buen libro del año 87 que nunca quiso que se tradujera al inglés ni al nada. Y son así, digo. Entonces Sí. hay que robarles la información. Sí, es Eh, más o menos lo que nos hablaba el otro día el sensei Marcelo Máximo, que él había tenido la suerte de compartir con ciertos profesores que le habían abierto un poquito más el mundo de la historia, pero si no, la verdad era bastante difícil poder acceder a la historia de Okinawa, a la historia del karate en general. bueno, a ver, en primer lugar que como te digo, no les interesa. O sea, no demuestran interés, por lo tanto. Cuando alguien no demuestra interés, capaz que sabe muchísimo, pero como no te da pie para que vos le preguntes nada tampoco. Sí, Pero mirá, te pongo ejemplos, así ejemplos. Generalmente estando en Okinawa, y sobre todo ahora en esta última vez, eh, había un chico de Rusia que
preguntaba por los katas de los distintos maestros que había tenido en la escuela, ¿no? O sea, y Minoru le dice, pregúntenle a él por mí. Entonces digo, como que no les interesa mucho mayormente ser amplios en eso, ¿no? O sea, prefieren abocarse más a la parte técnica de repente o bueno, que sea una preocupación personal de cada uno el poder llegar, ¿no? Eh, Sensei, ¿en qué momento usted definitivamente se pone a entrenar bajo el alero de Sensei Minoru? ¿Qué año? ¿Después de qué proceso? 2014. Eh, en el 2000, entre el 2012 y el 2013, en el 2013 ya casi me estaba desvinculando de la línea de Oscar Giga porque él decide formar su propio Kaija, su propia línea, y no estaba convencido de eso para nada. Y aparte porque, a ver, hay cosas que son una sumatoria de acontecimientos que desembocan en un final. Y yo había vivido ese proceso de 28 años al lado de Oscar Sensei, de cosas que no me terminaron gustando, en lo personal, no en lo técnico. Creo que Oscar Sensei es uno de los grandes maestros de karate que ha dado América. Eh, pero eso no tiene por qué hacerme coincidir con otras cosas. O sea, yo le voy a agradecer eternamente que me haya aceptado en primera instancia. En segunda instancia, que me haya enseñado. En tercera instancia, de que de alguna manera, mal o bien, me abrió las puertas de Okinawa. Claro. Y entonces, bueno, ese agradecimiento es eterno. Para mí, en lo personal, es eterno. Pero definitivamente se estaba alejando demasiado de Okinawa. Totalmente se estaba alejando de Okinawa para crear su propia visión, lo cual está bien, lo hacen muchísimas personas. Sí, sí, sí. Se llega a un nivel donde dice, bueno, yo acá soy el que mando. Y me parece bien, pero no es lo mío. Yo soy una de las personas que piensa que siempre hay que tener un maestro. Eh, no como una foto decorativa en la pared, pero sí como respaldo a lo que uno hace. Porque eso es lo único que me asegura de que no me esté desviando demasiado del camino. A mí y que no haga desviar a otros en mi caída. O sea, que nadie caiga en mi caída conmigo, ¿no? O sea, Claro. Sí, sí. entonces para mí la figura del maestro en el karate es una figura esencial. Sé que históricamente en los primeros tiempos no fue tan así. O sea, porque generalmente uno practicaba con alguien determinada cosa y después cuando ya la había dominado iba y practicaba con otro otra cosa. El karate no estaba sistematizado y entonces el concepto de maestro se fue solidificando a través de la sistematización. O sea, cuando a partir de Matsumura, que empieza a sistematizar y a conjugar determinada cantidad de katas y técnicas, etcétera, y empieza a tener alumnos que a su vez generan y continúan esas sistematizaciones, que se empieza a formar la idea de que el maestro es el eje conductor de un linaje o de una línea. Pero antes eso no era así, no sucedía así. O sea, y no estoy hablando de hace 5.000 años atrás, estoy hablando de hace 160, 180 años atrás. Claro. ¿Ah? Y a partir de ahí, bueno, la figura para mí del maestro es una figura que debe ser respetada y valorada, y tiene que ser el elemento de consulta. Obviamente que llega un momento en la vida cuando uno se va haciendo mayor, yo me voy haciendo mayor y mi maestro se va haciendo mayor y probablemente también él desaparezca. Entonces, ¿quién va a ser mi maestro después? Y bueno, eso ya es más complicado. Pero el maestro que ya no existe físicamente, pero que es una figura que existe en tu interior. Yo creo que el maestro es necesario en una etapa de la vida
hasta que uno se convierte en maestro después. Yo todavía no soy un maestro, yo no me puedo considerar un maestro. Yo creo que soy un buen instructor, pero no puedo estar a la categoría de maestro. Creo que un maestro tiene que ser un ejemplo en un montón de cosas de las cuales yo no soy. Y, y creo que eso también tiene que ver mucho con la edad y tiene que ver mucho con la vida que uno tiene, con la vida que lleva y cómo ha sido su dedicación a todo esto. Entonces, sí, Sensei, y tiene que ver también eso con tener una visión mucho más amplia del karate, del ti, desde el punto de vista que generalmente muchos se podrían considerar maestros al adquirir cierto nivel técnico. Pero por lo que usted me cuenta, más allá del nivel técnico, que llega a la adquisición en algún punto mucho más cercano que la maestría desde el punto de vista personal. A eso me da la impresión de que a eso se está refiriendo, a esa maestría que tiene que ver con la calidad personal, con la evolución personal. eh, yo creo que el karate y la vida van en dos caminos paralelos y que constantemente están interactuando, ¿no? O sea, si mi vida corre de esta manera y mi karate corre de la misma manera, va todo bien. Si mi vida corre de una manera y mi karate no corre de la misma manera, hay algo que no funciona. No es este el caso de lo que yo estoy experimentando, sino que digo que yo todavía tengo que pensar las cosas y creo que la maestría está cuando ya no tenés que pensar nada. Todo nace como algo absolutamente natural. Y ese periodo todavía hay momentos en mi cabeza que se producen esos flash donde no tengo que pensar y las cosas son totalmente naturales, pero son flashes, todavía no he llegado a ese punto de iluminación, que no es así porque esto no pasaría por ahí, pero de cualquier manera ese momento de abstracción donde el karate y yo definitivamente estamos siendo una sola cosa. Yo creo que todavía el karate y yo tenemos puntos de divergencia Claro. y tenemos puntos de conflicto Todavía y hay que tengo que limar eliminarlos. ¿Cómo, perdón? todavía tiene que limar algunas asperezas con el karate, le digo. Sí, o con mi vida, no sé. Eh, por eso te digo que son dos cosas que van paralelas, o sea, Sí, no se puede separar al karateca del individuo. Es decir, vos no podés ser una buena persona. Esto es como las religiones, ¿no? O sea, si vos necesitas ir a la iglesia para ser una buena persona, sos una porquería. sí, claramente. Entonces, yo creo que el karate en la vida de una persona tiene que ser algo que esté tan ligado a la persona que no se puedan absolutamente separar. Y yo por momentos, por estrés o por lo que sea, noto que a veces me separo, ¿no? Pero eso es parte de la condición humana. Por eso digo que Claro. de repente puedo ser un maestro desde el punto de vista técnico, pero no soy un ejemplo. ¿Ah? Y Sí, eso para mí es el concepto que yo, Gerardo Valves, tiene de maestría. No es por los títulos que tenés en la pared ni por los años que tenés de práctica, sino por lo que te estoy diciendo. Cuando el karate y yo seamos uno, capaz que es en el último segundo de mi vida. Y no me importa, porque si es en el segundo, en el último segundo de mi vida y siento que tengo esa interrelación total, entonces ahí soy maestro. Aunque no le tenga que enseñar nada a nadie. claro. Sí. ¿Ah? Bueno, es Es un una poco. visión romántica, bastante romántica, Sensei. Sí, pero ¿sabes qué? Todo es romántico mientras que no se puede probar. Pasa a ser un poco la nebulosa del mito, ¿no? Yo no lo estoy. Puede sonar como romántico, pero para mí es una experiencia de vida. O sea, yo lo siento así, por eso te lo digo así. Sí, Entonces, creo que, creo que dentro de las muchas charlas que hemos tenido, yo lo veo, siento que lo que uno más puede aprender de usted es esta capacidad que tiene para entregar el valor de la experiencia, desde el punto de vista del karate y dentro del dojo y fuera del dojo. A mí eso me ha llamado mucho la atención, me ha resonado mucho, y con lo que me habla creo que es exactamente lo mismo. Finalmente todo termina, todo desemboca en la capacidad de experimentar, de cómo me siento, de cómo me veo, de cómo he vivido los procesos.
Sensei, tengo Yo, unas preguntas que había dejado el público para ¿te usted. molesta, te molesta el humo? No, nada. Ah, está, ¿Se quiere entonces voy a fumar un fumar. cigarro? Sí, por favor. No, no hay problema. Dele nomás con toda confianza. Sensei, dentro de los maestros que han pasado por acá hemos visto distintas visiones, lecturas, impresiones o experiencias acerca de lo que podría significar o no la diferencia entre karate y ti. Yo sé que es una pregunta que a lo mejor muchas veces he tenido que responder. Y hoy mi pregunta acá, y a dónde quiero apuntar con esto, es que me gustaría saber cuál es su idea del ti, si es que existe una diferencia entre el karate, pero ojo, cuál es su idea. Ya hablamos de la parte histórica, de la parte técnica. ¿Cómo usted siente al ti y cómo usted siente al karate? Si es que lo siente de forma distinta, o definitivamente considera que es Bueno, una misma línea. dentro de lo que podría ser una paramétrica interior mía, no hay una diferencia entre ti y karate, para mí y por mi método de práctica. Lo que sí hay una dicotomía es con el resto, o sea, hoy mucha gente habla de ti, es como una moda que se armó. Sí, Yo creo que el Ubishi de Patrick McCart tiene mucho que ver con todo esto, porque fue como que fue como un revulsivo. Pero antes nadie hablaba de ti. Eh, el Toudi, que es el nombre, el antecesor directo del karate, una vez que fue traducido o que fue transformado, ¿no? O sea, karate en origen es Tudi, o toté, todé, dependiendo de la pronunciación, que quiere decir mano china, punto y aparte. claro. Cuando lo transforman en mano vacía le dan una inyección de filosofía, y cuando le agregan el do, ya es el sumum. Pero no tiene nada que ver Claro, con el karate, no tiene nada que ver con el origen, no tiene nada que ver, o sea, el Tudí en su origen usaba armas, entonces eso de la mano vacía no tiene fundamento, o sea, no hay ningún historiador en serio que pueda hablar de Karate Do. Ningún historiador serio puede hablar de Karate Do. O sea, no es que no conozcan lo que es Karate Do, sino que no pueden hablar históricamente del Karate Do porque el Karate Do es una creación moderna. Entonces, volvemos al Tudí o volvemos al karate que no tiene modificaciones en sus kanji ni en su concepción. ¿Para qué era? Era para pelear. Yo sé que queda muy feo decirlo, yo sé que el karate no es violento, el karate sí, eso está bien, esa es la parte romántica que le hace mal al karate. Pero ¿por qué le hace mal al karate? Porque cuando yo me pongo frente a una clase y no logro que el alumno reconozca su propia violencia, nunca va a aprender a controlarla. Entonces, ¿dónde está el método real a través del cual lo primero que tengo que hacer es hacer que, primero tengo que conocerme yo, para que luego ayudar a otros a que se conozcan a sí mismos. claro, Hoy estamos formando gente que o va a hacer la parte deportiva o le estamos mintiendo diciendo de que no, que va a ser un samurái. Ni lo uno ni lo otro. O sea, el karate es una actividad que nació para defender la vida y para pelear. Punto. Estamos en un momento donde no tenemos que pelear todos los días ni tenemos que salir a matar a nadie. Pero en aquel momento reconocían que eran violentos y sabían cómo controlar y sabían cómo medir y sabían cómo, si tenían que frenar o si tenían que irse, si tenían que lastimar o si tenían que matar. Hoy eso no lo saben. Hoy no lo sabe nadie eso. Hoy está jugado a que las cosas te salgan bien y no le pegues claro. mal a alguien y no lo lastimes mal. Yo trato de que la gente aprenda a tener esos niveles, ¿no? O sea, esos niveles que para mí son fundamentales porque son el pleno conocimiento de tus límites. Y Buenísimo. O sea, claro, por lo que ah, entiendo,
la diferencia que radica no solamente en la palabra, que sería el Karate-Do, en el concepto, no solo lo vuelve un poquito romántico, ¿cierto? Sino que lo vuelve un poco irreal respecto a lo que fue el origen, que era Absolutamente. La golpear verdad que también, por lo que usted me está contando, es reconocer la violencia, es reconocerse como violento y saber controlar ese espacio de la vida de uno. mira, hay una cosa que hay que entender a través de la zoología. Somos el animal más violento que existe. Nos matamos sin razón. Nos guiamos por patrones eh, sociales o que realmente no son compatibles con nuestra esencia. Es como lo que te decía, ¿no? Si necesitas ir a la iglesia para ser una buena persona, sos una porquería. De la misma manera, si no sabes cómo vas a reaccionar o cómo podés medirte o cómo podés controlarte o cómo podés limitarte o cómo podés eh, dosificarte según la necesidad que tengas, no va solamente eso incluido en la práctica del karate, sino que también va a ayudar a tu formación como persona. Eso es lo que te va a convertir en humano y no como un animal. Un animal no reconoce su fiereza, simplemente actúa por instinto. Si no tiene hambre, puede pasar por vos, por al lado tuyo un león y no te va a hacer nada. Si tiene hambre, olvídate. ¿Pero por qué? Porque se maneja por instinto. Nosotros nos decimos seres humanos y lo que menos utilizamos es el instinto. Funcionamos por órdenes sociales, funcionamos por falsas órdenes éticas. Entonces, acá nos iríamos de mambo si sigo por este lado. Vamos otra vez a Sí, volver al ti. El ti era una concepción absolutamente ideada para que el individuo supiera cómo actuar en el momento que tenía que actuar y cuándo no tenía que hacerlo. Para eso tenía unas técnicas determinadas, no todos tenían las mismas, sino que cada uno conocía cuál era su técnica, sus técnicas que eran las que le venían a él. Y no ambicionaba más nada que eso. Y crecía en función de que, y crecía técnicamente en función de la medida de que cuando la persona iba haciéndose cada vez mayor, aquellas primeras técnicas que le habían servido, ya en este momento capaz que no eran las mejores para él. Entonces empezaba a buscar la solución a través de otros métodos. claro. Porque una de las cosas que no reconocemos es que hoy hacemos un montón de técnicas que cuando tenemos 60 años ya no las podemos hacer. Y cuando tenemos 80, olvídate. Y que la idea del karate en sí es poder llevar la técnica a un nivel de, de precisión, de ejecución, de eficiencia, de que pueda ser usada en cualquier momento y bajo el parámetro cualquiera sea. A ver, practicar karate al principio no tiene objetivos. Cuando uno entra a un dojo de karate por primera vez no tiene objetivos. Tiene ideas, no objetivos. Su cabeza está llena de ideas. No importa si empieza a los 5 años o si empieza a los 40. Son ideas, no tiene nada, todavía hasta que no está dentro, no tiene nada que lo guíe hacia una meta. Después te das cuenta que hay metas y después te das cuenta que no existen las metas. Lo único que hay es camino. Pero eso es un proceso, ¿verdad? Es un proceso. En ese proceso suceden a su vez otros microprocesos, que son muchos y son variados y están muy ligados a tu propia vida paralela. Sí. Tus dudas, tus miedos, tus inseguridades, son muchos los factores que involucran eso. Cuando empezás a tener objetivos es cuando estás haciendo ti. Cuando empezás a tener objetivos. ¿Cuáles son tus objetivos? Hasta que no los delimites, vas a ser un practicante. Bueno, extraordinario, mediocre o deficiente. En todas las escalas. Cuando tenés objetivos,
a pesar de que seas deficiente, bueno, mediocre, malo, etcétera, 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 al tener un objetivo, empiezas a ser ti. El objetivo permite dirigir el camino, dirigir los pasos a donde uno se quiere llegar. En ese sentido, Sensei, ¿cuál consideraría usted que a través de estos años se ha convertido en un objetivo? ¿O tiene o no tiene objetivo? Sí, sí, claro que tengo objetivo. Gracias a Dios descubrí mi objetivo. Y mi objetivo es ser único. Descubrir que soy único. Ese fue mi objetivo, descubrir que soy único. No, y esto no tiene que ver con ser bueno, malo, mediocre o extraordinario. ¿Ah? Digo, que no se malinterpreten las palabras. Único quiere decir que mi técnica es única y es para mí. Y lo que elijo es para mí. Y a su vez tengo que ayudar a que otros encuentren eso también, pero que cada uno va a tener que caminar su camino, porque yo no me, o sea, ni yo me pongo en los zapatos de nadie, ni nadie se va a poner en mis zapatos. Cada uno camina su camino, hace su camino. Claro. Pero para eso hay que tener claro el objetivo primero. O sea, si yo no tengo, esto es como aquel que dice, te amo mucho, y se pega un tiro. O sea, si no te amás vos, es imposible amar a nadie. O sea, y suena egoísta y puede sonar muy feo esto, pero es una realidad. O sea, pretendemos dar mucho para afuera y no nos damos para nosotros. El karate sucede igual. Tenemos que darnos primero para nosotros, encontrar nuestro objetivo, y entonces cuando yo me pongo frente a una clase, no me importa, no sé lo que voy a hacer frente a una clase. Simplemente dejo que mi objetivo me guíe hacia donde yo quiero llevar la clase. Claro. Y eso es ti. Para mí. Me queda clarísimo. 100%. O sea, yo creo que es bastante profundo su concepto del ti, en el sentido, a ver, en el sentido de la palabra es súper fácil, porque es lo que estaba antes del karate o del karate do y de los cambios del kanji, etcétera. Pero desde el sentido más profundo es bastante difícil hacer ti. Es difícil. Porque no cualquiera puede llegar a ser ti de acuerdo a los parámetros que usted me está encuadrando el concepto de ti. Así que, obviamente, bajo ese precepto, es complejo entonces ver la cantidad de personas que hacen ti en las redes sociales, en la calle, y la cantidad de escuelas enormes que dice karate tradicional, y no sé, por todas No, partes. no, pero lo que pasa es que hay un error, me parece, acá. A ver, acá. Hoy se usa mucho también la palabra tradicional. Y entonces, Ya, ok, si mañana tú inventas una escuela, le vas a poner Javier Kai, ¿quién puede decirte que lo que vos enseñás no es tradicional? ¿Por qué? Porque aprendiste con un maestro que hace karate tradicional, que a su vez aprendió con un maestro que hace karate tradicional, y a su vez pa. O sea que existe una tradición. La tradición es una línea de antecesores, ¿verdad? Eso es una cosa. Después existe lo que para mí se llama original. Entonces, entre tradicional y original hay un abismo. Porque el karate que va a hacer Javier Kai creo que no va a tener absolutamente nada que ver con lo que originalmente fue lo que se pretendió. ¿Por qué? Y porque Javier conoce la punta del iceberg. ¿es O posible sea, hacer karate original en estos tiempos? yo creo que sí. Ahora, claro, todo tiene que estar enmarcado en la subjetividad. ¿Por qué digo esto? Porque vos no vas a hacer karate como en 1800, porque ni siquiera sabemos cómo era el karate del 1800. Lo que vos tenés que buscar son aproximaciones. ¿Ah? Para mí las mejores aproximaciones son las que decía Yuchoku Sensei, que decía todo karate que no sea lógico, no es karate. No, claro. Todo karate que no se practique primero poniendo el espíritu por delante y la mente por detrás, no es karate. Uno al principio tiene que usar la mente para memorizar los movimientos, luego tiene que dejar que el espíritu vaya por delante, porque la mente ya no va a ser necesaria. La mente como pensamiento de, si él me ataca de esta manera, yo voy a actuar de esta manera y el otro va a hacer esto, no. Digo, eso es una absurdez, que es lo que hoy vemos en mayoría. Hoy se enseña karate de salón, karate de cuatro paredes.
El concepto de dojo en Okinawa era el concepto de vastedad, no era el concepto de limitación. El dojo es limitante en muchas opciones. La gente tenía dojo, sin embargo, practicaba en el jardín. Yuchoku nunca cerró las puertas del dojo hasta la reforma que le hicieron en el dojo. La gente se entrenaba afuera, cuando llovía entraban. Sensei, le tienen una pregunta ahí de Kidokan en Sevilla. Le dicen, maestro, ¿se puede recorrer el camino al revés, desde un karate muy modificado, llegar al original? Una pregunta ahí que le Depende, llega desde... y yo creo que depende del maestro que tengas. En este caso, como la pregunta es una pregunta de directiva, la directiva tiene que ser a través de un maestro que sea el que te vaya haciendo ese camino inverso, porque el camino demasiado modificado el karate demasiado modificado es el karate del para qué, y el karate que no tiene modificación es el del por qué. No es Y son dos necesario, karates. el karate refleja el porqué, simplemente lo que hay que hacer. ¿Ah? Perfecto. El karate no tiene un dogma. No, acá no se trata de poner fe en algo, acá se trata de practicar algo hasta dominarlo y hacerlo parte de uno. Cuando entrenás un arma, por ejemplo, creo que lo primero que te dice un maestro que realmente enseñe bien es, esto va a ser una extensión de tu cuerpo. Y todo lo que anexamos a nosotros siempre va a ser una extensión de nosotros después. O sea, nosotros venimos sin ninguna información al mundo, sin ningún conocimiento. Somos el animal más débil que existe en la Tierra. Tenemos cero protección. Si no es por los que están a nuestro alrededor, nos morimos a los 2 minutos de nacer. Por lo tanto, todo lo que vaya llegando a nosotros se convierte en extensión de aquel pedacito de carne que nació. Es decir, somos esponjas constantemente que sumamos conocimiento. Ahora, en el karate la suma de conocimientos también tiene que ser muy objetiva, porque entonces voy a través aquello de que si practico sin objetivos, puedo sumar lo que quiera, puedo sumar Claro. 28 millones de técnicas de pierna, 400 lances, 200 estrangulaciones, puedo conocer la anatomía del cuerpo y pinchar todo con los dedos, todos los lugares, pero como no voy a saber lo que hacer porque tengo tanto para hacer, no focalizo absolutamente nada. Entonces, una de las cosas más importantes que yo trato de llevarle a la gente es el concepto de que primero tienen que saber qué es lo que quieren y focalizarse en eso, que eso lo va a llevar al objetivo. O sea, si vos, por ejemplo, una de las cosas que nunca entendí, aunque sí respeté siempre, fue el concepto de Mabuni Kenwa Sensei, ¿no? Él era un recopilador de kata, pero era tan obsesivo que cuando aprendía un kata y se había olvidado algún movimiento, se lo incluía a él. Y si había escuchado a veces, y si había visto un kata, y no recordaba todos los movimientos, y los agregaba. ¿Por qué? Porque lo importante era tenerlos. Y llegó a sumar 51, 54 y creó 8. Y yo me pregunto, ¿cuál era el objetivo? Ahí es donde yo no encuentro el objetivo. Capaz que Mabune Sánchez, si pudiera tener una conversación con él, me diría, no, porque mi objetivo... Entonces me abriría la cabeza y podría Tomaría- entenderlo. Claro, el otro día tú le decías al entrevistado eh, que nosotros tenemos 22 kata. Bueno, nosotros tenemos 15 kata. Tenemos 7 que son de base, que una vez que dominás los 15, si no querés practicarlos más, no los practiques, porque los 2 Fukyugate, los 5 Pinan, son base absoluta, que es importantísimo, pero tenemos 15. De esos 15, ¿cuántos aprenderé realmente en mi vida? 2, 3. O sea, que sepa hacer los movimientos de todos, no quiere decir que lo sepa. Sí. Hay un tema que es hace un ratito antes de estar conversando contigo, estaba viendo el Bunkai de Shitek que hace una escuela de karate. No importa el estilo.
Y yo digo, esto es lo más, esto es, y estaba hecho en Japón por japoneses con una seriedad absoluta, con un convencimiento, ¿verdad? Pero no va a ningún lado, no va a ningún lado. El Bunkai del kata literal, lo único que genera es una danza preciosa con una coreografía maravillosa. Pero eso no fue la idea del kata y menos. O sea, nosotros con el kata tenemos que hacer lo que se llama ingeniería inversa. O sea, tenemos el kata porque no vimos cómo se creó. O sea, que lo tenemos acá y lo que tenemos que hacer es desestructurarlo, Claro, para encontrar todas las cosas que tiene. Y todos los katas tienen un montón de cosas. No solamente tienen técnicas de estrangulación, tienen técnicas de presión, tienen técnicas de dislocación, tienen lances. Son maravillosos, los katas son maravillosos. Ahora, ¿todos los katas son buenos para uno? Y hay que verlo eso. Yo creo que no. Yo creo que no. Y capaz que un kata que era muy bueno para mí cuando tenía 20 años, ahora que tengo 60, ya no lo es. Porque requiere de un despliegue físico que ya no tengo. Y cuando tenga 70, capaz que tengo que elegir otro. seguro. Pero porque eso es lo importante. No necesito ir a buscar nada a otro lado. Tengo tanto acá. O sea, con 15 catas, tengo una biblioteca que ni en Alejandría la tenía. ¿Por qué? Y porque Sensei, es todo... Sí. antes de seguir, también tenía otra pregunta que me habían dejado y que no me gustaría dejarla hacerla porque creo que es muy interesante. Y es respecto a su mirada, usted ha tenido la posibilidad de ver el karate en los años 90, a principios de los 90, ¿cierto? En Okinawa, ver este karate que, como usted nos cuenta, era bastante desestructurado, bastante natural, orgánico, en comparación con el karate de ahora. Pero mi pregunta va hacia el concepto que hoy en día utilizamos de karate tradicional o incluso el de karate original. Eh, ¿Usted cómo cree, de acuerdo a lo que vivió, a esos hermosos recuerdos, me imagino, de haber sentido el karate por primera vez, cómo cree que ha ido evolucionando, involucionando o simplemente cambiando el karate tradicional que usted ve ahora, que lo vemos en Chile, en Brasil, en Argentina, en Uruguay, en España, etcétera, respecto al karate como eran en su origen, o por lo menos lo que usted logra entender como karate original? Y son como cosas distintas. Es como... No puedo hablar ni de evolución ni de involución. No, porque sería sería... No estaría bien. Yo creo que son cosas distintas. Y vuelvo otra vez a lo que te dije, depende de los objetivos. O sea, el karate hoy se ha masificado. Hoy hay 50 millones de personas o 100 millones de personas que se ponen un karate y hacen karate. Ahora, eso es, eso es como decir me gustan las cosas dulces, pero no digo qué tipo de dulces me gustan. De repente como como chocolate y me empalaga, pero de repente me como una frutilla que es dulce y me encanta. Digo, no sé si me explico. Sí, sí, sí. Hoy, mientras que antes estaba muy limitado, el concepto era de una manera, ahora es tanta la amplitud que es tan malo como cuando estaba tan limitado. Es demasiada la amplitud, porque, a ver, hoy de esos 50 millones, supongamos que son 50 millones de personas que dicen que hacen karate, la gran mayoría en el bolso llevan guantines rojos y azules y zapatones rojos y azules y cuando llegan es saltar y hacer ejercicio físico, que es maravilloso, que me encanta, pero que no tiene nada que ver con karate. Sin embargo, el rótulo es karate. Antes, los coreanos enseñaban taekwondo, pero en el frente ponían karate, porque era lo más sonado. Y llegó al punto de decirle que el taekwondo era el karate coreano, y no tiene nada que ver, digo, son como, ¿no? Digo, pero como era lo que se conocía, el taekwondo no se conocía, el karate se conocía. Entonces, y yo creo que hoy se siguió viviendo eso a otro nivel, pero se siguió viviendo. Hoy a todos se le llama karate, pero para mí no es karate. Pero eso es mi opinión. Para mí son cosas diferentes, son cosas que no. O sea, en primer lugar, en Okinawa, por ejemplo, es muy difícil que un maestro viejo y no tan viejo te hable de karate do. Vos vas a ver las publicaciones y vas a ver todo y vas a hablar y te va a decir karate. Olvídate del do.
Pero ¿cuántos hay que le siguen diciendo Karate Do en el mundo? De los 50 millones, 45 millones. Claro, sí. ¿Ah? Entonces, bueno, ya ahí tenés que separar los que le dicen karate y los que le dicen karate do. Dentro de lo que dicen karate, bueno, volvemos otra vez a eso. ¿Quiénes practican con objetivos y quiénes practican con un dogma? Porque hay escuelas que son de karate, no de karate do, pero que sin embargo siguen un dogma, un patrón. Es así, punto, es así. No sé cuántos serán. Y después están los otros que hacen karate desestructurado, que siguen una línea, pero desestructurada. Y cuando hablo de desestructurado no hablo de caos, porque parece que hay una confusión filosófica entre desestructurar y caos. Parece que el caos es una vorágine. Yo creo que el caos lo tienen aquellos que creen que hacen karate y hacen otra cosa. Ese para mí es el verdadero caos, porque viven confundidos y nadie los saca del engaño, porque no conviene, porque también acá el karate es un negocio. Entonces hay veces donde vos no podés patear contra el clavo porque todos los días tenés que comer con esto. Entonces cuando digo ti y ti eran los maestros que tenían 3 alumnos, 2 alumnos, 5 alumnos. ¿Y por qué? Porque los podían corregir, controlar, les enseñaban a diseñar su propio sistema. Pero si tenés 40 en una clase, Imposible. ¿cómo hacer? Es imposible. Imposible. No. Imposible, sobre todo si lo estamos viendo con esta profundidad, o sea, de tener un objetivo, de realizar una clase de un objetivo, teniendo 40 alumnos, llevar a todos hacia el mismo objetivo es imposible, por las diferencias anatómicas, prácticas. No es llevar a todos hacia el mismo objetivo, es hacer que todos tengan su propio objetivo. Claro. Pero aún así es una locura. Si no, es que uno es más fácil, si yo tengo una clase de 40 y los tengo que llevar a mi objetivo, para mí es muy fácil. Como docente es muy fácil. Vos que sos docente también y estás al frente de una clase, no importa de qué materia sea, vos lo tenés que llevar a la gente a tu redil. Es más fácil. Algunos entenderán mejor y otros entenderán más lento, claro, pero los estás llevando a tu redil. Ahora, cuando vos estás al frente de la clase y pretendés que la idea general, cada uno la absorba y la mastique a su manera, a su formación, y que de ahí salga algo, eso es lo verdaderamente difícil. Y en 40 es imposible. En 2, en 3, en 5, bueno, yo creo que 5 es un límite bastante importante ya. Sobre todo si los puedo ver en diferentes días de la semana, no los tengo a todos juntos. Pero eso es idílico, lo que yo te estoy diciendo, es un planteamiento idílico de un tipo que todavía cree en la quimera, ¿entendés? O sea, yo me considero un tipo que creo en la quimera. Entonces, a veces no tendrían que hacerme mucho caso a lo que yo digo. Borremos todo lo que hemos hablado. No. Sensei, se nos fue la hora. No puedo creer. Se lo juro. Sí. Yo, la verdad, tenía bastantes preguntas, pero la conversación creo que se dio de forma natural. Wow. Y Perdón. Me encantó porque siempre conversar con ustedes conlleva un aprendizaje importante. Así que, Sensei, le doy las gracias. Nos queda un minuto, si esto se explota, y hasta ahí llegó todo. Bueno. Y nada, de verdad muy agradecido. Muy agradecido. No, el agradecido soy yo y me encantaría poder... me gusta mucho esto, me gusta expresarme y sobre todo me gusta que me pregunten también. Lo continuamos, Sensei. Seguro que si se puede, si usted me permite, yo lo programo y continuamos hablando porque creo que me quedaron muchas cosas por preguntar. Así que, por favor. Bueno, un abrazo grande. Muchas gracias a todos los que estuvieron, a ti. Sí, ahí están. Segunda parte, pide ahí Pablito Meneses. Pide segunda parte, por favor. Bueno, un abrazo grande. Un abrazo, Sensei. Cuídese mucho, que esté muy bien. Saludos a todos en su casa. Y siga con esto que está muy bueno. Es bueno conocer lo que piensa todo el mundo. Sí, está bueno. Vamos a seguir, ¿Vamos? Sensei.
Muchas Gracias por gracias. todo. Gracias a Chao, ti. chao.